Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos conferencias científicas. Lo que voy a tratar de hoy hacer es un breve resumen de cuáles son las herramientas que se pueden utilizar desde la proteómica y la bioinformática en el caso de que uno quiera trabajar con diseños experimentales en la parte de biotecnología y microbiología principalmente. Hay algunos ejemplos que posiblemente son más un poco de la parte clínica, pero siguen siendo parte de la microbiología. Algunos de los ejemplos que podemos tener en cuenta del uso de la proteómica, yo traté de resumir algunos como para tener una idea. Hice, por ejemplo, en este caso, 3 diferentes categorías que estarían relacionados más con la parte de biotecnología, como en el caso de los biocombustibles, trabajando con diferentes fuentes de carbono, principalmente focalizados en el tema de combustibles de segunda y tercera generación, que es algo que aquí estamos un poquito atrás respecto a eso. Y también, por supuesto, algunos ejemplos que tengan que ver con la aplicación que está bastante actual, que es la parte de bioremediación, o sea, cómo utilizar herramientas desde la biotecnología como para poder resolver problemas de contaminación. En el caso nuestro hemos estado colaborando con gente que trabaja en la parte de efluentes a partir de textiles y cómo remover fenoles y algún otro tipo de tinciones que en general no se terminan de eliminar en las piletas de oxidación. Yo no soy muy experto en todo esto, pero un poco lo que ellos me explicaron, y bueno, la idea fue tratar de ver si se podían encontrar distintos organismos que a uno lo podían ayudar en la aplicación de remover fenol y remover algunos otros productos, así como también metales pesados. Por eso, en ese caso, nosotros estuvimos haciendo algunos trabajos en colaboración con gente, tanto en fuentes de agua naturales como en caso de fluentes de empresas o de fábricas. Por acá pueden ver, bueno, en algunos casos también hemos tratado de trabajar en conjunto con la gente que hace biocombustibles en la parte de caracterización de proteínas, específicamente desde el punto de vista enzimático, y desde el punto de vista de bioremediación, tratar de encontrar algunos microorganismos que tengan la capacidad de eliminar ciertos metales, como el caso de cromo, el caso de cobre, y muchos de ellos también como modelos se han aislado a partir de drenajes de minas abandonadas, en las cuales se ha tratado de aislar algunos de estos microorganismos con el fin de, si crecen verdaderamente en ese tipo de ambiente, es muy factible que puedan ser utilizados en el momento que uno quiera trabajar para eliminar metales. Y por supuesto, dentro de la parte de microbiología hay una gran variedad de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de la alimentómica, o sea, cómo tratar de trabajar para evitar o para mejorar el tema de los preservantes en los alimentos para evitar contaminación, como también poder trabajar en todo lo que es, que ya vamos a ver algunos ejemplos, desarrollo de ciertas vacunas a partir de algunos microorganismos que generan esporas y principalmente afectan la salud de los infantes, como también trabajar con distintas comunidades complejas, así como, bueno, etcétera. Ver también uno de los casos que hoy en día ha empezado en Sudamérica a tener problemas de nuevo, que es la infección por Streptococcus pyogenes. Increíble, apareció de nuevo y hay muchos casos, sobre todo en la zona de Argentina. Y de nuevo, algunos otros casos donde se ha trabajado más a nivel molecular. Perdón, disculpen que voy a bajar el teléfono porque me olvidé y es algo que es importante porque la audiencia merece respeto. Bueno, antes de comenzar un poco con todo lo que tiene que ver con algunos ejemplos y cómo uno puede utilizar ciertas herramientas, la idea es tratar de enfocarnos un poco en el tema y hacer alguna definición sobre proteoma y proteómica, más allá que hay infinidad de definiciones, pero yo traté de condensar un poco algunas de las que me parecieron más apropiadas para poder entender y definir bien lo que llamaríamos proteoma y proteómica. En el caso de proteoma, fíjense que la primera es una definición bien general, que es un grupo completo de proteínas producidos por un genoma particular, y yo diría que eso sería una definición muy generalizada, y lo ideal sería poder tratar de trabajar de qué manera en aquellas proteínas expresadas por una célula u órgano en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones específicas. Y enseguida vamos a ver por qué es esta, digamos, variable de tiempo y cuál es esta variable de condiciones específicas. Y lógicamente la proteómica sería el estudio del proteoma, pero justamente teniendo en cuenta aquellas proteínas que son expresadas por los organismos y su variación en tiempo y ambiente. Y esta es una cosa que siempre ponemos hincapié porque es muy importante tener en cuenta el concepto de variación en tiempo y ambiente y por qué en realidad ponemos énfasis en eso, porque si tenemos en cuenta cómo ha sido modificado el dogma central de la biología molecular, en donde originalmente arrancamos con un gen, una proteína, después dijimos un gen, un transcripto, una proteína, bueno, hoy en día en realidad esta actualización ha conllevado a hablar de genoma, transcriptoma, proteoma y metaboloma.
Y aparte de eso, algo que es muy importante, que tiene que ver por qué esto de poner énfasis en la parte de ambiente y su variación en el tiempo, es porque la información no almacenada en el genoma es estática. Desde el momento que se produce la activación de la expresión, esa información deja de ser estática y es dinámica, ya sea hacia la transcripción, produciendo el transcriptoma, desde el transcriptoma a través de la traducción para poder producir las proteínas, que serían las componentes del proteoma, y eso también es dinámica. Y luego, como todo esto está íntimamente relacionado con la parte de metabolismo del metaboloma, que también es una información dinámica. ¿Por qué? Porque está constantemente. O sea que por eso es muy importante poder definir en qué momento y bajo qué condiciones uno está haciendo el análisis, porque si no sería demasiado generalización y podríamos estar cometiendo algún error, y sobre todo porque durante muchos años había habido discusión de si realmente podemos correlacionar inmediatamente la expresión de un gen con la expresión de una proteína, sin tener en cuenta un montón de mecanismos que están involucrados luego de que la proteína se sintetiza. Y por consiguiente, todo esto, que es algo que a veces realmente no lo tenemos en cuenta, cómo puede influenciar sobre lo que es el fisioma, que sería verdaderamente poder entender cómo funciona la fisiología del organismo que estamos estudiando y por ello poder sacar nuestras conclusiones. Y, lógicamente, el estudio del genoma va a estar asociado con la genómica, el transcriptoma con la transcriptómica, proteómica con el proteoma y metabolómica con el metaboloma. Desde el punto de vista de la proteómica, ¿qué tipo de análisis en general, a grandes rasgos, hoy en día? Y yo hago una aclaración un poco que también le hicimos ayer en el curso. Hay un montón de campos de la ciencia que están relacionados con la proteómica. Por ejemplo, uno de ellos, que yo no voy a hablar en este caso porque tampoco tengo mucha experiencia, que es todo lo que es la parte de estudio estructural de proteínas y poder tener una idea de constante de binding, con qué ligandos se pueden unir, etc. Bueno, eso también es parte de la proteómica. Sin embargo, nosotros nos enfocamos un poco más a todo lo que tiene que ver a la identificación y caracterización de las proteínas. Para ello, podemos decir que hay dos principales objetivos. Uno es, en español diríamos que es la proteómica global, y en inglés es llamado Discovery, y lo que es la proteómica focalizada o estudio focalizado, que es Target. ¿En qué se consiste cada uno de ellos? Bueno, si uno quiere empezar a describir un modelo experimental y verdaderamente no tiene demasiada idea de qué es lo que puede estar expresando, o a lo mejor la idea que tiene es in silico, o sea, algo que ha sido emulado o simulado, o que se obtiene de cierta información previa, lo que se trata de hacer es, como una primera medida, es tratar de ver, de identificar todas las proteínas presentes en la muestra proveniente de este organismo y de este, lógicamente, de diseño experimental, y caracterizarlas en lo posible. Cuando nos referimos a identificación, enseguida lo vamos a mencionar más detalladamente, es identificar las proteínas que tenemos presente en la muestra, y cuando decimos caracterización, a la vez ver si esas proteínas pueden tener ciertas modificaciones, como pueden ser modificaciones post-traduccionales, o si la proteína está produciendo interacciones con otras proteínas generando complejos, o si estas proteínas se encuentran en muestras simples o en muestras complejas. Y a partir de allí, se trata también de tener una aproximación a lo que tiene que ver con la abundancia relativa de las proteínas presentes en la muestra. Mucha gente me ha dicho, sí, pero eso se conoce, sí. Cuando no hacemos un análisis para medir las proteínas totales, estamos midiendo las proteínas totales, pero no sabemos cuáles son verdaderamente las proteínas que están en nuestra muestra, ¿no es cierto? Pues para ello deberíamos tener un estándar para cada uno. Utilizamos un reactivo que nos permite, a través de un estándar como BSA, de albúmina, perdón, poder calcular la cantidad total de la proteína. Pero en este caso lo que estamos hablando es la abundancia de cada proteína en particular. Y luego, una vez que ha podido uno describir qué proteínas son las que se están expresando, o si se expresan diferencialmente en un grupo versus otro, si trabajamos con dos grupos, la idea después es tratar de qué cosa, de focalizarnos en ciertas proteínas previamente seleccionadas a partir del estudio global y pasar directamente a un estudio focalizado o target, en donde solamente me voy a enfocar en aquellas proteínas que seleccioné al comienzo a partir del estudio global. Y en ese caso lo que voy a tratar de hacer es, lógicamente, hacer lo que se llama una cuantificación y algunos otros análisis específicos. En el caso de cuantificación, algo hablamos ayer en el curso, es un tema muy discutido porque hay gente que se pone del lado de que la cuantificación es absoluta, otros hablan de cuantificación relativa. Mi base analítica me dice que para poder tener una cuantificación absoluta hay que tener un estándar acorde. Y a veces si uno identifica 3.500 proteínas es muy difícil tener esos estándar. Pero bueno, existen métodos que hoy en día a uno le permiten alcanzar prácticamente lo que es la cuantificación absoluta. En realidad, ¿en qué se diferenciaría? La cuantificación relativa sería una relación que me estaría diciendo si la proteína está regular, altamente expresada, si está bajamente expresada, o si no hay diferencia. Y la absoluta, nos iríamos ya prácticamente a lo que sería una unidad, es decir, bueno, hay tantos nanogramos, tantos microgramos de esa proteína en particular.
Y para ello hay distintos tipos de metodologías. Hay metodologías en las cuales se trabaja con las muestras como tal, y en otras lo que se hace es, se marcan con isótopos estables, como pueden ser carbono 13 o nitrógeno 15, o con algunas, no sé cómo, creo que se dice así, unas colitas que pueden uno indicarle a partir de dónde viene esa proteína, o sea, a partir de qué grupo. Y luego hay otros métodos un poco más rápidos, que serían estos que estoy mencionando aquí, pero en realidad no hace la cuestión principalmente de la presentación, por lo menos como ahora enfocado. Y dentro del punto de vista de los métodos y los protocolos que uno puede estar usando dentro de la proteómica, tenemos tres grandes grupos primordialmente. Uno, lo que es la espectrometría de masas; el otro, que es algo que ayer también comentamos, y es que son los arreglos de proteínas. Así como muchos saben que por mucho tiempo, por lo menos desde el 2000 en adelante, se han estado usando arreglos de ADN, bueno, ya hace años que vengo escuchando lo mismo, pero bueno, que va a haber arreglos de proteínas. El problema que existe con los arreglos de proteínas es que imprimir una hebra de ADN en una superficie es mucho más simple que imprimir un anticuerpo, y que el anticuerpo quede con el epitope libre o listo o biológicamente activo como para identificar las proteínas. Por eso hoy en día lo que se está tratando de hacer es inmovilizar la muestra, y a través de un flujo que vaya a través de la muestra, que vayan los anticuerpos y se queden pegados. ¿Por qué es importante esta metodología si se pudiera realmente ajustar y validar? Porque, bueno, se puede trabajar con tejidos, con fluidos biológicos, con cultivo celular, y aparte sería muy simple porque habría un kit de reactivos, hasta que incluso cualquier laboratorio, sin necesidad de tener demasiada instrumentación sofisticada, podría llevar adelante. O sea que hasta aquí, espectrometría de masa y arreglo de proteínas. Dentro de la espectrometría de masa, que es un poco lo que nos compete a nosotros, tenemos diferentes estrategias para trabajar. Una de ellas es tratar de analizar las proteínas como tal, pero sin interiorizarnos en lo que tiene que ver con la secuencia misma. Sino, por ejemplo, estamos purificando proteínas, nosotros queremos ver si la proteína aparece como si sola, o si aparece otra proteína, o si la proteína aparece modificada, y este tipo de análisis nos permite, en cierta manera, tener en cuenta de cuál es el peso molecular de dicha proteína, y de esa manera corroborar qué es lo que estábamos esperando o no. Otro de los análisis que a veces se puede hacer a través de proteínas intactas es cuando uno quiere estudiar si una proteína une un ligando o une dos ligandos. Entonces uno puede analizar el peso molecular de la proteína, luego hace una incubación diferencial a un tiempo determinado y ver si ese peso molecular sufre un cambio, y si ese cambio, o sea, un incremento del peso molecular, está relacionado con el ligando que yo coloqué para incubar en la proteína. Y si por ahí yo quiero extender la incubación y ver si agrego otro ligando, ver si en vez de un ligando puede medir dos ligandos. ¿Y de qué manera se puede hacer esto? Si uniera un ligando, vería un corrimiento o desplazamiento del peso molecular equivalente al valor de la masa del ligando, y si fueran dos, sería el valor del doble. Pero, nuevamente, solamente vamos a poder cotejar y corroborar las proteínas, pero no estamos trabajando para nada con el tema de las secuencias. Por consiguiente, tenemos que tener una idea de qué proteínas son las que estamos trabajando, porque también tenemos que tener una idea al menos del peso molecular teórico. Lo que sí nosotros en nuestro caso nos encargamos es lo que tiene que ver con la técnica que se llama bottom-up, y enseguida yo lo voy a explicar, que es ni más ni menos que tratar de identificar gran cantidad de proteínas dentro de muestras simples o complejas, y se llama la técnica de bottom-up, o también llamada huella dactilar del péptido o peptide fingerprinting, porque lo que uno hace es digiere la proteína, genera péptidos, y luego a partir de esos péptidos trata de inferir cuáles son las proteínas que estaban en la muestra. Por eso se llama bottom-up. Enseguida vamos a ver una diapositiva que nos va a mostrar cómo es el procesamiento. Y de esta manera uno también puede hacer algo de secuenciamiento de la proteína, pero sin embargo, en el mejor de los casos, si bien ha evolucionado bastante, esta metodología uno le permite hacer microsecuenciamiento, y en muchos casos se puede conseguir un secuenciamiento bastante completo de la proteína, pero todo va a depender del peso molecular. Otra de las tecnologías que hay, pero que nosotros no trabajamos en ello, es cuando nosotros tenemos una proteína, no tenemos idea realmente, sabemos que está ahí, podemos ver los péptidos, pero a veces no sabemos si esa proteína, por ejemplo, tiene algún corte o algo. Entonces, las cosas que nosotros a veces sugerimos a los gente que viene a la unidad es que haga lo que se llama ADMA degradation, que es ni más ni menos que tratar de secuenciar aminoácido por aminoácido de dicha proteína. Lo que pasa es que para poder hacer esto, la condición que deben cumplir las muestras es que debe haber una sola proteína en la muestra. Porque imagínense que si tenemos 5 o 6 proteínas y queremos secuenciar aminoácido por aminoácido, va a ser realmente un problema muy grande.
Y luego hay otras metodologías que nosotros no tenemos la capacidad por cuestiones de instrumento, pero que tenemos la posibilidad de que si alguien quiere hacerlo, derivarlo a gente que tiene cierta instrumentación que puede llevar a cabo, que es top-down y middle-down. Top-down a proteína como tal, pero en vez de digerir como aquí, directamente se trabaja con la proteína entera, y middle-down es cuando hay péptidos muy largos y uno quiere poder secuenciar esos péptidos. Otra cosa que es importante, esta técnica es muy importante desde el punto de vista de secuenciar las proteínas y también para poder identificar modificaciones post-traduccionales. ¿Por qué? Porque si uno la compara con bottom-up es uno está modificando la molécula al momento que está cortando, entonces por consiguiente, y usa una energía para trabajar un poco más fuerte, lleva a que uno pueda perder cierto tipo de información. Nada más que la ventaja de bottom-up respecto al top-down es que en bottom-up podemos trabajar con muestras bien complejas. En cambio, en top-down tenemos que hacer un fraccionamiento antes de poder colocar las proteínas como tal. Porque lógicamente trabajar con péptidos desde el punto de vista físico-químico es un poco menos complejo que trabajar con proteínas como tal, sobre todo desde el punto de vista de hidrofobicidad e hidrofilicidad, ¿no? Y por último, algunos de los protocolos que tenemos, que todo el mundo, muchos de ustedes lo conocen, como Western blot, chip interaction. Una de las cosas que hoy en día se está haciendo muy interesante es tratar de combinar ELISA con espectrometría de masa, sobre todo porque a veces ELISA todavía se carece de especificidad porque los anticuerpos no son del todo efectivos. Y entonces lo que se hace es, se inmunoprecipita con ELISA las proteínas y luego se toman las proteínas y se identifican a través de espectrometría de masa. En la práctica, ¿qué es lo que realmente hacemos cuando viene una muestra a la unidad? Y por un lado hablamos de identificación, y esto es un lenguaje muy importante para cuando uno se comunica con una unidad. Cuando decimos que es identificación de proteínas, obviamente lo que estamos tratando de encontrar es la ID o la identidad de cada proteína en la muestra. Cuando hablamos de caracterización, algo que mencioné anteriormente, estamos diciendo que aparte de identificar la proteína, es tratar de ver si esa proteína tiene ciertas modificaciones post-traduccionales, las cuales pueden ser el agregado de una molécula y hay un cambio en la masa, como puede ser fosforilaciones, metilaciones, acetilaciones o glicosilaciones, y el otro tipo de modificaciones post-traduccionales que podemos llegar a tratar de estudiar es aquellas donde las proteínas sufren clivaje proteolítico específico con el objeto de activarse. Por ejemplo, hay muchas proteínas que se secretan como pre-proproteína, luego son clivadas a proproteínas y luego son clivadas para poder activarlas. Así como también, no solamente para activar, sino a veces se producen clivajes proteolíticos específicos para inactivar la proteína. O eso sería dentro de caracterización. También, si nos interesaría ver si esa proteína está interaccionando con otros, se está formando complejos, y por supuesto, todo lo que tiene que ver en la práctica con el tema de mezclas complejas. ¿A qué me refiero? Un secretoma, un líquido biológico, un fluido biológico, como puede ser líquido cefalorraquídeo, pleural, sinovial, puede ser suero, puede ser plasma, etc. Eso también involucra mezclas complejas, así como también, por ejemplo, tratar de hacer el análisis de un lisado completo de una célula o fraccionamiento subcelular. Y por último, como yo les mencioné antes, la tercera cuestión sería cuantificación de proteínas, en las cuales podemos llegar a tener dos tipos de estrategias, y una es tratar de calcular la abundancia relativa, y la otra es tratar de ver si podemos verdaderamente conseguir la abundancia absoluta de las proteínas que hemos identificado. Esto es un poco como para que entiendan a qué me refería cuando hablaba de bottom-up y top-down. Hacia la izquierda tenemos bottom-up, hacia la derecha tenemos top-down. Es bottom-up porque en realidad nosotros tomamos las proteínas y llevamos a cabo una digestión proteolítica, como si utilizáramos una tijera biológica, y vamos a generar péptidos y péptidos y péptidos. De todas maneras, esto en la práctica tiene ciertas limitaciones porque a veces las proteasas no pueden reconocer los sitios que deberían cortar y los pierden. Entonces a veces eso hace que uno tampoco pueda tener la secuencia completa como quisiera, y a veces también es un poco más débil, en este caso bottom-up, para poder identificar modificaciones post-traduccionales. Y luego lo que uno puede hacer con esos péptidos es analizar sus masas de péptidos, y luego, si uno quisiera, puede también fragmentar con fines de poder entender un poco más estructuralmente cuál es la secuencia de ese péptido. Recordemos que en proteómica y en peptidómica, que me olvidé decir que también es peptidómica, hay que tener en cuenta una cosa, y es que así como, por ejemplo, en otras partes analíticas nosotros podemos ver a través de una señal un compuesto porque tenemos un estándar, aquí es un tema más complejo, porque podemos tener una masa similar, pero podemos tener por lo menos muchas opciones. ¿Por qué? Porque todos los aminoácidos pueden ser lo mismo, pero pueden estar distribuidos en forma diferencial entre entre el N terminal y el carbono terminal. Entonces, que tenga la misma masa no me garantiza del péptido que tenga la misma secuencia.
¿Por qué? Porque todos los aminoácidos son los mismos y la suma de los aminoácidos me da la misma masa. Pero cuando vamos realmente a lo que nos interesa, a lo mejor la secuencia no es la misma porque hay ciertos aminoácidos que están en el terminal en una proteína y en la otra proteína están ubicadas en otra posición. Y en ese caso, entonces, es útil poder hacer lo que se llama fragmentación porque nos permite a nosotros tratar de entender un poco más cómo sería la secuencia, y ahí es donde se aplica un poco el concepto de secuenciamiento de nodo. En el caso de top-down, trabajamos con la proteína entera, pero en vez de digerir directamente utilizamos como simulando la digestión, pero utilizamos como fragmentación de la proteína de forma suave, lo cual nos permite tocar menos la proteína. Podemos secuenciarla, es la técnica ideal para secuenciar proteínas, y como a la vez no hacemos digestión y no hacemos ningún otro tipo de procesamiento, nos permite también poder mantener más intactas las modificaciones post-traduccionales. Y se llama top-down porque en realidad a partir de la proteína y obtener cierta información de los péptidos, podemos llegar a corroborar cuál es la identidad de la proteína. Entonces, bottom-up es porque vamos de aquí abajo hacia arriba, y top-down es porque venimos de arriba hacia abajo. Esta es otra slide que nos muestra un poco cómo es el proceso de top-down y bottom-up. Si alguien está interesado en algún momento, yo puedo compartir algunos slides con la doctora Sánchez y la doctora González. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros realmente hacemos bottom-up, o sea que digerimos las proteínas, lo que hacemos es digerimos las proteínas que vienen en la muestra. Generalmente lo que se suele hacer a veces, se extraen las proteínas y se hace un enriquecimiento para tratar en lo posible de que las proteínas las podamos ir agrupando y no que las tengamos todas en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque hay veces que hay proteínas que están en gran concentración y otras en menor concentración, y eso nos puede afectar el análisis. Sobre todo porque estamos limitados por la diferencia que puede haber entre una proteína y la otra. Si las diferencias en concentración son más de 10 a la 5, vamos a tener un montón de problemas porque solamente vamos a ver las proteínas abundantes. Y de ahí lo que hacemos, digestión. Se toman los péptidos obtenidos de la digestión y se hace una separación a través de cromatografía y el análisis a través de espectrometría masa, midiendo las masas de los péptidos obtenidos a partir de la digestión. En este caso yo les estoy mostrando dos equipos diferentes, que en definitiva es el mismo objetivo, pero trabajan un poquito en diferencial, tienen la misma fuente de ionización, pero los detectores son diferentes. Y después uno lo que hace a partir de ahí es de generar los datos. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Y es que si comparamos con secuenciamiento en la parte de genoma, acá no tenemos datos directamente. Acá tenemos solamente números. Entonces tenemos que buscar qué manera podemos hacer de qué cosa. Que estos números que obtenemos, o masas, al final del día los podamos traducir y nos digan, esos números corresponden a tal tipo de proteína. Y hay una manera, ¿cómo lo podemos llegar a hacer? Y bueno, si lo quisiéramos hacer a mano y tenemos 3.000 proteínas, va a ser imposible poder hacer esto porque capaz que tenemos 10.000 péptidos. Entonces, antes se hacía a mano, pero hoy en día hay un montón de maneras de poder hacerlo. Y para eso la solución que tenemos para poder llevar a cabo este tipo de análisis es utilizar herramientas bioinformáticas que nos permitan hacer un análisis a gran escala y que sea efectivo y que no cometamos errores y que a la vez no perdamos cierto tipo de datos. Principalmente aplicarlas a esas herramientas para el análisis de péptidos y proteínas. Estoy tratando de ir un poquito rápido como para podamos llegar a los ejemplos. Bueno, de esa manera, a través del servicio, nosotros instalamos la unidad en el año 2002, yo participé en la creación y a partir del 2010 empecé digamos, a ser el director de la unidad, y a partir del 2002 hemos estado trabajando no solamente con gente a nivel del estado en el que estoy yo, sino a nivel del país y también con gente fuera del país, en distintos otros países, principalmente primeramente con gente de Sudamérica, y hace un par de años empezamos a hacer cosas con gente de México también. En Sudamérica con gente de Colombia, de Chile, de Perú y de Argentina. Algunos de los ejemplos que nosotros hemos analizado en la unidad, acá pueden ver, trabajando con distintos tipos de eucariotas desde el punto de vista de mamíferos. Hemos trabajado con cuy, con búfalo, con sapo, con drosófila, con plantas y también con un montón de microorganismos, ya sea desde el punto de vista de Escherichia coli, por ejemplo, y también con un montón de serotipos, o si fuera enterotoxigénica o enterohemorrágica o lo que fuera, y todos estos microorganismos son los que han pasado por el laboratorio, y cosas irrisorias, como por ejemplo trabajar con cucarachas o trabajar con veneno de víbora de cascabel. Una de las cosas en las que hemos estado colaborando bastante ha sido en lo que es la parte de biocombustible. Yo solamente les voy a poder mostrar por razones de tiempo dos ejemplos o uno o dos ejemplos, pero
Esto surgió a través de la colaboración con gente de Chile, principalmente la Universidad Andrés Bello en Santiago y con la gente de la Universidad de Chile. Y en ese caso, ellos originalmente eran expertos en todo lo que era bioquímica de enzimas, y como tuvieron que empezar a tratar de un poco reinventarse, siendo sinceros, decidieron empezar a utilizar la experiencia que ellos tenían en el tema de caracterización de enzimas y ver si podían aplicar ese conocimiento para poder ver si podían describir enzimas que podían ser eficientes al momento de generar biocombustibles de segunda generación. Y para ello lo que hicieron es, por ejemplo, tratar de presentarle al hongo, en este caso se trabajó con penicilio purpurógeno, distintas fuentes de carbono para poder ver cuál era la eficiencia de la producción de estas enzimas que podrían ser útiles para la aplicación de biocombustibles, dependiendo de la fuente de carbono que nosotros exponíamos al hongo. En este caso, hemos trabajado con remolacha azucarera y con silano, pero ellos han hecho un montón de otro tipo de estudios. Y de esa manera lo que se hizo fue estudiar cómo era la maquinaria interna de las enzimas de este hongo y a su vez también qué es lo que secretaba, que era lo más importante, porque eso nos iba a permitir ver qué performance tenía el hongo para poder producir ciertas enzimas que trabajan en biocombustibles. Esto es un ejemplo de cómo uno trabaja aquí, haciendo geles de 2 dimensiones y comparando el grupo A versus el grupo B, y a partir de eso poder identificar qué proteínas están presentes aquí a través de esos puntos y qué proteínas no están acá, o si están presentes en mayor intensidad nos están diciendo que hay más abundancia, y si están presentes en menor intensidad, en menor abundancia. También hemos trabajado con ellos en este tipo de técnica que es muy interesante. Lo que se hace es, a ambos grupos se marcan con fluoróforos como CI3 y CI5, se mezclan y se coloca las muestra con las provenientes de los dos grupos y se corre un solo gel. De esa manera se normaliza cualquier error operativo y luego a través de un escáner especializado nos permite decir a través de los colores cuáles proteínas provienen del grupo que estaba marcado con CI3 y cuáles estaban marcados con CI5. Disculpen por los nombres, pero en ese momento el hongo no estaba completamente secuenciado, entonces tuvimos que trabajar. Si bien también tuvimos que trabajar con ortólogos como Piche Pastori y Aspergillus fumigatus. Otra de las cosas que también hemos trabajado es, como les mencionaba anteriormente, lo que tiene que ver con el tema de bioremediación. Si bien arrancamos con hongos y con bacterias, hoy en día ya también estamos trabajando con plantas. Yo tuve la posibilidad de tener un becario FURRA recientemente acá en el laboratorio este año y él trabaja con raíces de determinadas plantas y de esa manera están tratando de utilizarlo también con los mismos fines, de poder limpiar todos los efluentes de la fábrica para disminuir el grado de contaminación si los liberan a fuentes de agua naturales. Y en este caso ustedes pueden ver que una de las maneras con las que arrancamos fue tratar de ver cómo se modificaba, cómo influía la presencia de cromatos y sulfatos en esta especie, Streptomyces MS1, y cómo era el cambio de este proteico, de este organismo, si uno lo presentaba frente a cromo 6. Y ahí pudimos encontrar un sinnúmero de proteínas que estaban relacionadas con procesos redos, con otro tipo de características que estarían íntimamente relacionados con el tema de cómo un organismo puede reaccionar frente a la presencia de metales. Otra de las cosas que hemos estado haciendo también es trabajando con Saccharomyces, pero en este caso ver cómo era la respuesta ante cromo y a cobre. Y acá lo que se puede ver bien es, tanto se trabajó con la Saccharomyces completo como el secretoma, se analizaron, y bueno, a partir de ahí siempre lo que se hace, se trata de ver la expresión diferencial de las proteínas, ver qué proteínas están expresadas en todos los grupos, qué proteínas están específicamente expresadas solamente en 2 grupos, cuáles en otros 2 grupos, y cuáles proteínas son exclusivamente expresadas en un grupo en particular. Y luego ir a la segunda parte, que en general todo esto no es que sea complicado, pero creo que el problema más grande a veces es cómo uno, con tanto volumen de información, luego lo puede empezar a filtrar y a depurar para entender qué es lo que realmente está sucediendo en el modelo experimental. Y para eso uno tiene que a veces recurrir a herramientas como de Gene Ontology, que nos pueden dar categorías de procesos biológicos, función molecular, localización, y también incluso se pueden ver vías metabólicas o PADO. Y esto es un poco lo que se trató de caracterizar de todas esas proteínas, no solamente calcular la abundancia, si había proteínas que estaban más incrementadas o expresadas en el caso de la exposición con cromo o con cobre, o si no había diferencias o si estaban disminuida su expresión, y así también ver
qué participación tienen esas proteínas, por ejemplo, en el caso de procesos biológicos, en funciones moleculares y en componentes celulares. O sea, si es una proteína que se trasloca, si es una proteína que solamente es intracelular, si está compartimentalizada exclusivamente en un sector. Bueno, este tipo de herramientas a uno lo ayudan. Por supuesto, siempre y cuando la información esté disponible. Esa es a veces la limitación que uno tiene, sobre todo cuando trabaja con especies que no son del todo conocidas. Y seamos sinceros, a veces gente que no está interesada no genera datos y entonces uno está también muy limitado a tener que hacerlos todos por uno mismo. Otra de las cosas que hemos hecho muy interesante con la gente de Argentina es un proyecto internacional entre el 2016 y el 2022, en donde enfocamos las cosas desde el punto de vista de la metaloproteómica y metalómica y tratamos de encontrar modelos que después los pudiéramos utilizar para evaluar, por ejemplo, contaminaciones probables en fuentes de aguas naturales. En este caso lo que se hizo fue, por un lado, analizar proteínas y por otro lado ver la presencia de metales dentro de esa proteína, que no sería ni más ni menos lo que es la metalómica y la metaloproteómica, en el cual uno tiene que utilizar dos tipos de tecnología. Una es un espectrómetro de masa para hacer la parte proteómica y luego hacer otro tipo de análisis con otro espectrómetro de masa, que es inducción por plasma, que es específico para poder analizar y medir metales dentro de muestras biológicas. Esto lo hicimos en colaboración con la gente de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina y nosotros estuvimos desde el 2016 hasta el 2022, tuvimos un subsidio internacional y estos fueron algunos de los organismos con los que estuvimos trabajando, bueno, Aprotrichium Louverier, Fusarium, Saccharomyces, Candida glabrata y este que nunca me sale, digo W anómulos porque es Wickeramomyces. Una de las cosas interesantes trabajando con gente en la unidad nuestra es cómo aprendemos nombres raros, ¿no? Y bueno, la idea fue hacer un estudio viendo qué pasaba si todos estos microorganismos estaban puestos a cobre y a cromo. Y a partir de ahí se hizo todo el análisis de proteínas intracelulares y extracelulares, así como también ver si en esas proteínas se podía determinar que estaba pegado los metales con los que se habían incubado los distintos microorganismos. Acá uno puede ver algunos de los datos, en este caso es de Aprotrichium, se puede evaluar también qué proteínas estaban en común frente a presencia ausencia y presencia de cobre, por ejemplo, y a partir de ahí ver a través de una gráfica si de esas proteínas que estaban en común estaban más o menos expresadas en color azul o en color rojo, dependiendo del grupo. Algunos de los ejemplos de las proteínas que se pudieron caracterizar, imagínense que era imposible poner la tabla aquí, y por consiguiente también ir hacia el final lo que era qué cosa. Tratar de encontrar información que nos permitiera entender un poco qué estaba pasando en el mecanismo de acción de estos metales cuando estos microorganismos se ven expuestos y ver qué proteínas son las que están expresando y con qué han sido descritas previamente que están relacionadas. Por ejemplo, biosíntesis de proteínas, procesos de oxidorreducción, procesos de degradación, unión ácido nucleico, quinasas, etc. Eso es un poco dentro del punto de vista de la bioremediación. En cuanto a la microbiología, bueno, cuando yo llegué aquí a trabajar a la unidad, mi ex jefe, él siempre ha estado trabajando con Streptococcus pyogenes, principalmente en una cepa de Streptococcus pyogenes que tiene una mutación en un regulón que es RGG, que aparentemente esta mutación estaría íntimamente relacionada con la resistencia a antibióticos, y se trató de estudiar del por qué o qué es lo que podría estar haciendo que la mutación de este regulón estuviera generando este tipo de respuesta, o sea, resistencia. Hoy en día él ha pasado a otra que es muy interesante y es lo que se llama superinfección, que lo que se está tratando de ver es ver qué pasa. Porque generalmente cuando uno tiene, ustedes le dicen gripa, ¿no es cierto? Creo, gripa o gripe. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene gripe, no se muere generalmente de gripe. Se mueve porque tiene disminución de su sistema inmune que hace que otras bacterias o otros microorganismos puedan venir y generar la colonización y generar la patología. En este caso están trabajando con superinfección porque la hacen. Infectan con todo el dolor del alma, infectan a los ratones con el virus de la gripe y luego lo infectan con Streptococcus. ¿Por qué es la idea de esto? Es porque para tratar de ver si verdaderamente en el futuro de un calendario de vacunación es importante que las personas no solamente se vacunen contra la gripe, sino también con Streptococcus de tipo A. ¿Qué es lo que se hizo acá? Bueno, ellos trabajaron con miles de geles de 2 dimensiones y uno de los resultados que les puedo mostrar es que
lo que se pudo hacer, bueno, esto es una imagen de cómo se ven el perfil de proteínas en una cepa salvaje y en la cepa que tiene afectado ese regulón o mutado ese regulón. Y a partir de aquí uno puede inferir, lamentablemente no se alcanza a ver, pero cada punto tiene un número y ese número corresponde a una o más proteínas que han sido identificadas. Entonces, a partir de este análisis, uno puede ir decir, bueno, veo diferencias acá y acá, voy a cortar estos puntos, voy a analizar a qué proteínas pertenecen estos puntos luego de haber sido separados por geles de 2 dimensiones. Y de ahí se pudo, una de las principales conclusiones, ver de que una de las cosas que hace esta mutación es justamente alterar lo que tiene que ver con la fase de, no solamente la fase de crecimiento, sino cómo se aprovechan los aminoácidos y por consiguiente cómo afecta parte del metabolismo de la bacteria y eso pues, conlleva a que pueda generar cierta resistencia a antibióticos. Acá lo que se pudo hacer es individualizar dentro del gel grande donde se pudieron identificar las proteínas que estaban relacionadas con esta vía metabólica. Otra de las cosas que también hemos estado haciendo muy interesante con gente de Argentina es tratar de buscar, ustedes saben que hoy en día uno de los grandes problemas que hay es el tema de los antibióticos, ¿no es cierto? Se ha empezado a dar antibióticos a gran manera, no ha habido cuidado ni control, entonces eso ha llevado a cabo. O la gente a veces interrumpe los antibióticos antes de finalizar el tratamiento y eso conlleva resistencia. Entonces la gente cada vez tiene más problemas porque llega a ser internada un nosocomio y se encuentra de que los antibióticos que se tratan de usar en forma convencional no funcionan. Entonces, bueno, se ha tratado también de buscar otras alternativas, desde el punto de vista vegetal y otro tipo de alternativas, y una amiga mía, que fue compañera mía de la facultad, ella decidió trabajar con algo bastante sencillo, aunque a lo mejor escapar un poco el interés, y es qué pasa con esta bacteria, principalmente el Helicobacter pylori, que es comensal dentro del estómago, y qué sucedía si ella podía trabajar con distintas concentraciones de orégano, algo que es inocuo para la persona, porque generalmente condimentamos con orégano, y ver si ese orégano podía generar afectar el crecimiento o la respuesta del Helicobacter pylori. Principalmente ellos se focalizaron en ciertos factores de virulencia. Ustedes saben que el tema del Helicobacter pylori es un tema muy complicado porque uno puede ser portador o puede tener colonizando la bacteria por años y a veces incluso no se da cuenta o solamente cuando verdaderamente el cuadro se vuelve complicado es cuando uno se da cuenta que tiene y le hacen un estudio y se dan cuenta. Entonces lo que hizo ella es tratar de ver los efectos de orégano sobre las actividades de ciertos factores de virulencia dentro del Helicobacter pylori. Principalmente si ella se enfocó en ureasa, en lo que tiene que ver la actividad de ureasa. Lo que se hizo, se incubó la bacteria, con condiciones subinhibitorias por 26 horas, y luego lo que se hizo, se separaron las proteínas para ver qué pasaba con la expresión de proteínas, se separaron a través de geles de una dimensión en policlamida, y por ese lado se llevó a cabo el análisis de proteómica. Y por otro lado, ellos también lo que hicieron es hacer un análisis de genómico, de tal manera también de poder catalogar y ver la expresión de los distintos genes y si podrían encontrar una correlación entre la expresión del gen de urea versus la proteína que se encontró. Asimismo también se hicieron sismogramas y se midieron las actividades. O sea que a veces hay que tener cuidado, porque cuando uno identifica las proteínas, a mí me ha pasado porque he tenido que discutir con revisores para poder convencerlo. A uno le dice, bueno, está la proteína, pero ahora esa proteína tiene tal característica. Entonces lo que hay que hacer uno es demostrar. Y a veces una de las maneras de demostrar la capacidad que tiene esa proteína o haciendo un sismograma o algún otro tipo de análisis que le permita a uno no solamente demostrar la presencia, sino que la enzima o la proteína está activa, o en este caso la ureasa está activa, a través de la medición de la actividad. Y en ese caso, a modo de resumen, se encontró una disminución en la expresión de ureasa en abundancia relativa, tanto que se correlacionó a través del análisis genómico de la expresión del gen urea, así como también por la parte proteómica en un cultivo plantómico. Incluso no solamente se hizo en un cultivo plantómico, sino también se trabajó en biofilm, algo bastante utilizado hoy en día. Otra de las cosas que se ha colaborado en la parte de microbiología, esto fue propuesto por gente de Chile, ellos están trabajando principalmente en Clostridium, ahora creo que se llama Pectoclostridium difficile. Este es un microorganismo que tiene la capacidad de generar esporas y complica a los lactantes principalmente. Entonces, ellos lo estudiaron durante muchos años y analizando las esporas trataron de ver si podían elegir candidatos que podían hacer antígenos con el fin de poder ser utilizados en el desarrollo de una vacuna. O sea, en definitiva, lo que se trató de hacer es lo que se llama inmunoproteómica. Y de esa manera pudimos identificar un sinnúmero de proteínas relacionadas con esporas de Clostridium
y de ahí a ellos les permitió empezar a trabajar y ver cómo podrían diseñar una vacuna a partir del hecho de poder encontrar este tipo de proteínas que justamente tienen que ver con las esporas. Un trabajo que se hizo con gente de Chile. Paró un poco el trabajo porque la persona que estaba en Chile se vino a Estados Unidos a trabajar en Texas. Entonces quedó medio. También con ellos hemos trabajado en algo que hoy en día es muy, muy actual y es lo que se llama el microbioma o la microbiota, ¿no? Ellos están trabajando con otros microorganismos también que tienen que ver con la microbiota. Esta es otra de las cosas con las que hemos colaborado. En este caso tenemos un factor de transcripción que está íntimamente relacionado con factores de virulencia, y lo que se trató de estudiar es cómo este factor podía mediar la regulación de ciertas proteínas, principalmente exoproteínas, dentro de Streptococcus pyogenes. Esto es con mi ex jefe que se sigue trabajando, sigo trabajando en colaboración con él. Yo no soy microbiólogo, yo soy biólogo de la reproducción, pero bueno, uno tiene que aprender todas las cosas, sobre todo si uno trabaja en una unidad de este tipo. Y otra de las herramientas que también son importantes para trabajar es no solamente el hecho de, como yo les mencionaba, de identificar proteínas y nada más, sino que también poder caracterizarlas. Y la espectrometría de masa tiene una cosa y una gran ventaja, y es que uno puede no solamente identificar la modificación, sino puede también identificar en qué residuo aminoácido está la modificación y en qué posición. ¿A qué me refiero? Podemos decir perfectamente, la fosforilación en esta proteína es en la serina 224. Eso es algo que es bastante interesante y que tiene una gran ventaja espectrometría más. Alguien me puede decir, ¿puedo hacer un Western blot? Sí, pero generalmente uno puede ver fosforilación. Puede también, que a nosotros nos ha pasado, puede también generar anticuerpos que estén dirigidos específicamente a una posición. Pero ustedes no se imaginan el costo que lleva diseñar ese tipo de cosas. Entonces, el poder tener la posibilidad de utilizarlo a través de la espectrometría de masa reduce un montón de los costos y es mucho más rápido. Y la otra cosa que cuando yo les mencioné hoy se puede hacer con caracterización de proteínas y utilizar herramientas es lo que se llama interacciones proteína-proteína. Indirectamente, o sea, tratar de analizar complejos, lo que uno hace es aísla el complejo previamente a espectrometría de masa y después, una vez que lo aisló y está seguro de que no hay nada alrededor más que lo que está unido, desarma el complejo y analiza cuáles son las proteínas por espectrometría de masa. Algunos de los ejemplos de estos son, por ejemplo, ven, acá se puede analizar perfectamente a través de espectrometría de masa la posición de serina 421 que está fosforilada de la de serina 434. Este trabajo fue muy interesante, si bien no está relacionado con con biotecnología, yo no lo puse, porque esto es una enfermedad neurodegenerativa que se llama Corea de Huntington, en donde produce una enfermedad, una proteína que produce repetitivos residuos, y eso hace de que no pueda ser degradada, se acumula a nivel del sistema nervioso central y genera toxicidad. Entonces nosotros teníamos que tratar de ver si podíamos caracterizar si la fosforilación o ciertas modificaciones posttraducionales podían estar regulando o tendiendo a que esa enfermedad tenga un cierto pronóstico o no. Y también lo que se pudo hacer haciendo trabajar en colaboración, usando esta herramienta, es poder ver cómo uno puede estudiar interacciones proteína-proteína, indirectamente. En este caso, que un poco se los mostré ayer en el curso, es algo interesante, es desde el punto de biotecnológico. Lo que se hizo acá había una hipótesis de que, interesante, porque las proteínas se secretaban y armaban el complejo en forma extracelular. Entonces, la persona con la que estaba trabajando en colaboración tenía esa hipótesis y decidió aislar el secretoma y tratar de ver si podía aislar el complejo. Hizo una cromatografía, una electroforesis en condiciones no naturalizantes, y es una técnica bastante específica. Y él lo que hizo fue correr 3 carriles. En una hizo Western blot, porque él estaba buscando su proteína blanco, y de ahí pudo caracterizar dónde estaban las otras 2 bandas, y puso un marcador de peso molecular de 700 kilodalton. Entonces, ¿qué hizo? Él cortó este sector y cortó este sector nos mandaron a nosotros como tal para hacer el análisis, y en este caso lo que hizo es tomar esa banda, colocarla en condiciones de naturalizantes para disociar todo el complejo y luego hacer una electroforesis para poder separar componente por componente a través de distintas bandas. Y esto fue bastante interesante porque ayer les comentaba a la gente del curso que fue una especie de, no me gusta decir como doble ciego, pues yo no sabía lo que ellos me habían mandado. Yo digo, ¿por qué es esto? Y le digo, pero si encuentro lo mismo, bueno, eso es lo que estaba esperando. O sea, trabajando con el complejo completo, pudimos identificar lo mismo que si tomáramos ese complejo y lo desnaturalizáramos y lo corriéramos a través de una electroforesis en geles de una dimensión. Esto es un ejemplo de cómo uno puede también trabajar, a usar ciertas herramientas de la proteómica para poder analizar complejos.
De nuevo, aclaro, los complejos se aíslan previamente y luego lo que se hace es, se disocia el complejo y se estudia la composición de ese complejo a través del análisis por cromatografía y espectrometría de masa y obviamente bioinformática. Y estos son varios de los componentes que se encontraron dentro de ese complejo. Ellos le llamaron, no me acuerdo, un nombre bastante interesante. Le pusieron, porque tenían que poner un nombre al complejo, ¿no? Bien, aparte de todo esto, existen nuevas metodologías y direcciones como para poder trabajar en proteómica, y algunas de estas, alguien del que estuvo en el curso ayer estuvo haciendo algunas otras cosas. Una de ellas que es muy interesante, es un análisis que seguramente a lo mejor a muchos de ustedes pueden estar interesados, que se llama proteómica informada por transcriptómica. ¿Qué es lo que se hace? Se toma la muestra biológica, se aísla o se extrae el ARN, se traen las proteínas, y luego se hace un análisis de ARN-seq y se hace el transcriptoma, se analiza la expresión del ARN mensajero y luego se arma la base de datos del transcriptoma. Con la parte en donde se recibe para que compone las proteínas, se hace todo el procesamiento de proteínas, se hace cromatografía líquida y espectrometría de masas, y cuando vamos a hacer el análisis bioinformático, en vez de utilizar una base de datos que se correlaciona con la especie que estamos trabajando, usamos la base de datos de transcriptómica. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque acá, ¿qué es lo que es interesante? Sobre todo también en la parte clínica, estamos usando una base de datos específica de la muestra. Estamos correlacionando qué es lo que se expresa a través del ARN mensajero y a través de la proteína también correlacionándola. O sea que es muy interesante porque, de nuevo, estamos generando, ¿qué cosa? Información específica de las muestras. En la parte clínica es muy importante porque a veces hay variabilidades. Entonces esto nos está permitiendo poder utilizarlo. Esto es algo que nosotros hemos empezado a trabajar con gente acá, lo mismo que a lo mejor ustedes han escuchado, todo lo que es la parte de metagenómica, que es un mundo también. Bueno, todo este tipo de cosas, hay un gran proyecto acá que han empezado a trabajar en ellos. De nuevo, es proteómica informada por transcriptómica. Y como les decía acá, se usa una base de datos específica de la muestra. ¿Por qué? Porque estoy usando la base de datos de transcriptómica que proviene de mi muestra biológica. También supuestamente, o seguramente muchos de ustedes a lo mejor están al tanto, hoy en día también ha evolucionado mucho la espectrometría de masa y hoy en día se utilizan en los hospitales muchos espectrómetros de masa de rutina y principalmente algunos se utilizan, que es muy interesante, para en vez de tener que hacer el cultivo y hacer todas las marchas para poder aislar el microorganismo, hoy en día existe la posibilidad de colocar esas muestras y trabajar a través de un espectrómetro de masa como MALDI-TOF, se puede hacer el análisis directamente de esa muestra y como tiene una base de datos basada en bacterias, uno puede directamente, en forma rápida, identificar las bacterias que hay en la muestra sin necesidad de tener que llevar o esperar el resultado del aislamiento de los organismos, de los microorganismos, a través de distintas técnicas. Cosa que más o menos está al tanto, porque a pesar de que soy bioquímico, también soy médico tecnólogo y he tenido que hacer residencia en el hospital. Entonces, entiendo lo que es la robustez y la rapidez que uno puede hacer esto, porque si uno siempre que quiere, trata de tener la información final para poder ver qué tratamiento le va a dar al paciente. Y esto es muy interesante porque directamente uno pone la muestra del paciente y uno puede identificar cuáles son las bacterias que se encuentran o la bacteria, sin necesidad de tener que ir a esperar todo un aislamiento del mismo. Bien, hay otras herramientas que también nosotros utilizamos dentro de la proteómica, que son parte de la bioinformática, que son importantes, que es un poco lo que yo les mencioné, y es, por ejemplo, si queremos analizar interacciones entre proteínas. Imagínense que si tenemos una gran cantidad de proteínas, se hace muy difícil poder hacer el análisis uno por uno. Aparte, tendríamos que ir a leer qué cantidad de trabajos publicados para poder tener idea. Existen hoy en día herramientas que tienen la capacidad de poder ir a buscar esa información, digerirla y traerla en forma más rápida, sin necesidad de que, como yo siempre digo, la misma anécdota y soy cansador. Cuando yo terminé mi segundo postdoc, que me había quedado pendiente un trabajo para hacer en arreglos de ADN y tuve que leerme 550 trabajos para poder explicar qué es lo que estaba sucediendo realmente en el modelo. En esto lo que tiene bueno uno que toma todos los datos que uno obtuvo, los coloca en ciertas herramientas, que en este caso son de libre acceso, y en este caso en particular nos permite saber si hay referencia en la bibliografía, de si las proteínas están interaccionando con unas con otras. Ahora, hay que tener mucho cuidado, incluso otra información, que por ejemplo acá no vemos interacciones, pero eso no significa que no pueda existir la interacción. Significa que hasta ahora nadie ha reportado interacciones entre este tipo de proteínas. Y esta es una herramienta que también es muy útil a la misma vez que, como yo le decía, de Gene Ontology y de Pathway. Creo que me estoy pasando, ¿no es cierto? Bueno, ya estoy terminando. Esto es algunas otras colaboraciones que hemos hecho. Estamos trabajando mucho en todo lo que es la parte de alimentómica o en inglés Foodomics.
en biocombustibles, en lo que es la parte de fisiología molecular, en la parte de implantación y relación con las hormonas tiroides, bioremediación. Con gente de México estamos trabajando en neurospora crasa también, con gente de Baja California, en cánceres, en enfermedades. Esta es muy interesante, enfermedad autoinmune, sobre todo artritis, y cómo, porque aparentemente en los pacientes que tienen artritis, aparentemente tienen una permeación a nivel de la parte del intestino que hace que la microbiota pueda migrar hacia el interior de la persona. Entonces se está tratando de estudiar cómo influencia la microbiota cuando las personas están con problemas de enfermedades autoinmunes, como puede ser una artritis reumatoidea, una espongiloartritis, etc. Con el Helicobacter pylori. Otra de las disciplinas hoy en día muy en boga es lo que es la medicina regenerativa, el tratar de generar algunos, modificando ciertos tejidos o células, poder hacerle producir. Principalmente tocamos un tema bastante comprometido, que es el tema de las células madre. Yo he estado haciendo colaboraciones con gente de Colombia, en donde ellos trabajan con células madre, pero ¿de qué manera? Aislándola de cordón umbilical o aislándola de médula ósea, porque imagínense que el otro tema de donde podrían venir es un tema todo controversial y de ético. Y lo que hicieron ellos, que es muy interesante, es hicieron la inducción de la diferenciación de estas células y produjo hablando mal y pronto, un secretoma, un juguito. Y encontraron que ese secretoma tiene propiedades muy interesantes cuando uno tiene que tratar a los pies de las personas diabéticas que tienen úlceras. Para mí fue una experiencia muy grande porque es la primera vez que trabajo en un proyecto y publicamos en lo que se llama un trial, no sé cómo se dice en español, un trial, que es todo un proceso que uno tiene que ir pasando por distintas fases para después ver si las entidades o las agencias lo permiten para ser utilizado. También hemos trabajado en reproducción de camélidos y en mejoramiento de bovinos y equinos y en otro tipo de cosas, como también en vacunas, aplicaciones de veterinaria. Por otro lado, bueno, para finalizar, quiero agradecer, por supuesto, primeramente a la doctora Sánchez y su grupo organizador por haberme invitado a poder colaborar con ustedes, siempre un gusto. Obviamente al proyecto que me apoya a mí y me mantiene a través de salario, mis jefes. La colaboradora mía que tengo en el laboratorio, que realmente es una persona que arrancó de la nada, pero la hemos podido entrenar, y es una persona, yo siempre digo, es importante tener una persona con la que uno pueda confiar, porque si no es doble trabajo, ¿no es cierto? Y también muchas de las universidades que han participado fuera de Estados Unidos, que verdaderamente han sido para mí una ayuda muy grande, porque me han permitido también poder desarrollar protocolos. Nuestra idea siempre es tratar de tener un protocolo adelante de lo que se hace, porque si viene alguien a pedirnos que podamos ayudarlo para que se presente un subsidio, nosotros no podemos proponerle a él que vamos a tratar de hacer algo, porque imagínense, si la persona va a tratar de hacer algo y nosotros tratamos de hacer algo, no nos van a dar el subsidio. Entonces siempre tratamos de ir una etapa arriba. Y bueno, muchas de estas agencias tienen que ver con la parte de subsidios, principalmente de Argentina, y bueno, la universidad que me dio a mí la educación, que realmente estoy súper contento porque ha sido impresionante cómo me ha formado, y bueno, algunas otras universidades con las cuales sigo manteniendo yo relación, y por supuesto, yo creo que es importante, uno no puede negar que si uno no tiene el apoyo de la familia, a veces las cosas se hacen muy difíciles, sobre todo cuando uno tiene que sacrificar tiempo en el laboratorio, etc. Por último, sé que he sido bastante rápido, he hablado muy rápido, no sé, espero que me hayan entendido, pero sabía que estaba medio limitado de tiempo, y bueno, esta es digamos, la slide que nos dice, les puede decir cómo nos pueden contactar a nosotros. Esta es una de las personas que trabaja conmigo en el laboratorio, y bueno, y esta es mi dirección. Tenemos un sitio web, pero lo pueden visitar, pero está en proceso de reacondicionamiento y no es de lo mejor. Ahora me lo han reacondicionado y me han removido todas las fotos de los instrumentos. Así que bueno, muchas gracias y esto. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la Socivi tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!